Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Claudia Martínez. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro El poder y la exclusión de las humanidades en la educación superior pública en México. Daremos pie a la exposición de nuestro conferencista. Al finalizar, daremos pie a las dudas o comentarios que surjan por parte de la audiencia. Para dar inicio, les presento al doctor Eduardo Benítez Tamés, quien es secretario del Cuerpo Colegiado de la Universidad Virtual CNCI. Adelante, doctor. Muchas gracias por la introducción y buenas noches a toda la gente que está conectada el día de hoy. Estamos justamente en el día 3 de este congreso y yo antes de comenzar, felicitar a la Universidad Virtual de CNSI por todo este esfuerzo que realizan para llevar a cabo el evento y en lo personal también comentarles que estoy honrado realmente del día de hoy poder presentar el libro. Estuve reflexionando durante el día de hoy y también el día de ayer, porque había sido una semana muy intensa de actividades, también la pasada, cierre de año a fin de cuentas, y pensaba un poco sobre el evento en este entorno actual, en este contexto donde nos encontramos con la pandemia y con noticias a veces que no son muy agradables. Justamente en ese momento, en estos momentos en los que nos encontramos, el poder presentar un libro nuevo, creo que al final sigue siendo o debe ser un momento de alegría. Y más allá de presentar el libro como tal, como el objeto que representa y demás, es el también estar contentos por el hecho del trabajo que hay detrás de todo esto, el trabajo que hay detrás de poder llegar al momento de culminar un proyecto, en una publicación. Y eso creo que al final debe ser reconocido. No solamente lo menciono en mi caso como autor del mismo, sino reconocer realmente el trabajo del equipo de CNSI. Entonces, antes de iniciar con la presentación, sí quisiera agradecer puntualmente algunas personas que han sido sumamente importantes para que se fuera, al menos en mi caso, hecho realidad este sueño de poder culminar mi tesis doctoral con una publicación. Agradezco al rector Carlos Alberto Melo Díez de Bonilla. También agradezco a la coordinación administrativa, a Nidia Cantú Basaldua, también a la coordinación académica, Arelia Anabel Martínez Presas, que Areli realmente me ha apoyado en todo este tiempo con este proyecto, lo agradezco mucho. También a todo el Departamento de Investigación Educativa, entre ellas Delia, que trabajamos durante mucho tiempo con el proyecto buscando que saliera todo adelante. También al diseño de portada, Gabriela Marisela Medrano Vargas, muy agradecido también con Gabriela por la portada del libro, y también a la corrección de estilo a cargo de Idalis Mosquera Remedios. Bueno, y entre más personas que también formaron parte de este proyecto, estoy contento, creo que al final esta sesión y esta presentación y este libro pues es para todos y particularmente también para ellos y ellas que fueron clave para que se pudiera dar esta publicación. Entonces, muy honrado de poder estar en este espacio con ustedes. Voy a hablar un poco sobre este libro, que en realidad, en cierta manera, creo que el objetivo quizás de esta sesión sería más bien el acercarles un poco la obra y generar cierto interés en ustedes para que se acerquen a leer el libro, ¿no? Porque obviamente no hay nada mejor que acercarse justamente a leer el propio libro y de ahí establecer una conversación. Entonces, en este caso, solamente preparé algunas ideas particulares que me van a servir a darles un primer acercamiento a lo que es la publicación del libro. Les cuento brevemente de dónde viene este libro. Bueno, esta publicación en realidad es el resultado de mi tesis doctoral, donde mi tesis, que también agradezco al doctor Rigoberto Pupo, que fue mi asesor de tesis y también, como decimos, en este proceso de escribir el libro y de escribir la tesis, pues realmente es un proceso muy solitario. Y por ahí tenemos a alguien que nos va haciendo sombra, ¿no? En mi caso creo que fue el doctor Rigoberto Pupo, como decimos, una especie de sparring con el que estuve rebotando ideas, conversando, ampliando las visiones. Y bueno, fue para mí muy importante y clave para que en este proceso de creación de la tesis se pudiera
lograr. Posteriormente se hace una adaptación de la tesis a lo que es el libro. Y bueno, les traigo algunas ideas generales sobre esto. La intención es que tengo media hora para platicarles. Posterior a eso habrá un espacio para preguntas, si es que llega algún comentario. Y yo encantado de que se pueda establecer una conversación, un diálogo a través de este espacio. Muy bien. Como bien menciona aquí en la presentación, que es un título un poco largo, es El poder y la exclusión de las humanidades en la educación superior pública en México. Uno de los temas que me apasiona al día de hoy y desde hace tiempo es justamente las humanidades. Me gustan las humanidades desde la parte, podríamos decir, como por ejemplo la literatura, la parte de la educación, la parte de la hermenéutica, la parte también de la sociología y demás, ¿no? Son áreas que me interesan bastante. Y evidentemente por mi trabajo también y profesión, pues me encuentro relacionado constantemente con o en el entorno educativo. Y uno de los temas o problemáticas que justamente hace años realmente que se dio esta tesis, si bien la publicación es de 2020, pero la investigación fueron 3 años y medio de trabajo al menos, más años de lectura previa, ya la problemática la tenía planteada desde hace tiempo, ¿no? Entonces, mi inquietud era el cómo realmente en la educación superior actualmente, particularmente superior pública en México, quedan excluidas las humanidades de las carreras profesionales, ¿no? Cómo son excluidas. Y de entrada esa era como que mi primera problemática que yo veía, de cómo hacía falta realmente incluir dentro de los planes de estudio materias que tuvieran que ver o que fueran orientadas con esta visión humanista, ¿no? Y sobre todo pensando en lo que pudiera aportar, o más bien, pensando en lo que aporta realmente al desarrollo humano de una persona, ¿no? Tendemos a pensar en desarrollo personal, tendemos a pensar en desarrollo profesional, pero a veces nos cuesta ligarlo también con el desarrollo personal y ver esta visión integral de las dos perspectivas como un objetivo en común, ¿no? Y hablamos entonces del paradigma. Entonces, siendo así, es que decido comenzar con esta investigación, de poner en práctica algunas ideas que ya había estado estudiando. Y entonces me centro mucho en la obra de Michel Foucault, que realmente surge aquí desde la lectura que hago de su obra, el interés por acercarme a esta problemática haciendo uso de las categorías hermenéuticas de él. Es un pensador francés de 1926 que nace a 1984. Y aquí hay dos citas que me parecen importantes mencionar. La primera, dice, todos los estudios del hombre, de la historia, la lingüística y la psicología, enfrentan la interrogante de si en una última instancia somos resultado de una serie de factores externos, o si, a pesar de nuestras diferencias, poseemos algo que podríamos denominar una naturaleza humana común que nos permitiera reconocernos como seres humanos. Una de las primeras problemáticas que yo me planteé al momento de iniciar con la investigación fue, bueno, ¿y cómo definiríamos humanidades? De hecho, todavía queda por ahí abierta la interrogante a buscar una definición que pueda llenar este espacio, ¿no? La segunda, en efecto, las ciencias humanas se dirigen al hombre en la medida en que vive, en que habla y en que produce. Estas también frases de Foucault. Y justamente hacia allá va un poco enfocada la investigación, en justamente darle lugar a las ciencias humanas y revalorarlas. Y cosa curiosa, al día de hoy, uno de los retos que tienen las organizaciones es justamente buscar el desarrollo humano de los colaboradores dentro de ellas. Entonces, ya es momento, se está haciendo al día de hoy una estrategia, una necesidad y ya se presenta como tal en que las empresas volteen a ver todo este aspecto dentro del colaborador y busquen desarrollarlo, ¿no? Claro que aquí estamos hablando también particularmente de la educación, o sea, es decir, esta relación que existe entre universidades o instituciones educativas y empresas, ¿no? Voy a continuar avanzando con la presentación. Una síntesis del libro es que cabe mencionar, sin dar mucho detalle, porque no nos da tiempo para platicar a detalle toda esta información, mucha información al respecto,
Pero Michel Foucault, de las características que podemos mencionar de más relevantes y por las que es más reconocido, es por las categorías de poder. Y se pudiera decir que dentro de las aportaciones que hay de pensadores y filósofos y demás, las de él son, digamos, de las primeras que plantean esta perspectiva del poder más allá de lo evidente o más allá de las instituciones de poder en sí, que ya son las establecidas en sociedad, sino entra a un siguiente nivel de análisis y empieza a analizar las relaciones de poder. Por eso aquí se menciona el poder más allá de las instituciones o la función que ejercen en la sociedad, se encuentra en todas las relaciones que emprendemos. Y entonces cambia la perspectiva de la visión del poder a una perspectiva más dinámica y empieza a enfocarse a las relaciones y a las dinámicas de poder, de cómo se ejercen, a través de qué mecanismos también se pueden ejercer y de qué manera tiene impacto entre las personas involucradas, ¿no?, en estas dinámicas. Por eso menciono que al día de hoy, si bien las aportaciones de Foucault son de las primeras que se hacen en esta visión de poder, de las más reconocidas, al día de hoy todavía hay más aportaciones de más autores que retoman parte de su obra. Foucault, por ejemplo, retoma gran parte de la obra de Nietzsche para analizar el poder y lo trabaja con otras miras. Y hoy pudiéramos mencionar también cómo retoma Deleuze, por ejemplo, Guattari y demás. Pudiéramos analizar todavía más aportaciones, pero lo interesante es que al día de hoy sigue siendo las aportaciones de Foucault aportaciones muy vigentes, que aún siguen siendo muy útiles. Hay una gran aplicación de sus categorías en diferentes temáticas y en diferentes áreas de conocimiento, no solamente la parte educativa. Por ejemplo, aquí hay un término que me gusta mucho, que realmente lo utiliza él para describir sus aportaciones, y él dice que es una caja de herramientas, lo que él hace. Y me gusta mucho esta perspectiva que él aporta, o esta visión que él aporta de sus libros, de sus análisis, porque lo ve como una herramienta que te puede servir para algo, ¿no? Tal cual así lo menciona. Y creo que en este caso uno de los puntos importantes que tiene este libro o esta investigación es que, si bien hay una tradición en cuestión de lo que uno puede encontrar de análisis de Foucault en la educación, se centra más en la parte del panóptico, del poder del maestro-alumno. Aquí lo estoy llevando en otros aspectos, explorando el ejercicio científico de investigación, enfocarlo más en otros aspectos, como el discurso, como el paradigma del estudiante, como la verdad como poder, por ejemplo, también como el conocimiento. Y creo que ese es un valor importante que el libro aporta en este ejercicio de investigación. El poder aplicar, si bien las herramientas de Foucault de poder, con otras miras, ¿no? Una arista diferente a lo que tradicionalmente se puede aplicar. Y la verdad es que, en ese sentido, el ejercicio que realicé, porque sí lo vi yo, fue como una exploración, si bien tenía algunas ideas previas de lo que iba a encontrar, realmente fue una exploración la que realicé, y hacia ella me arrojé, ¿no? En ese ejercicio y descubriendo sobre la marcha diferentes ideas. Por eso lo mencionaba, que hay algunos puntos importantes, el paradigma del estudiante. Hay también una situación muy latente al día de hoy todavía, que sigue cobrando factura con estas necesidades de las empresas de contar con perfiles más complejos, que también requieren desarrollo humano, o inclusive problemáticas o retos actuales que requieren justamente un desarrollo humano mayor todavía tradicionalmente se tiene, y es justamente la parcialización del conocimiento. Es decir, parcializamos conocimientos y se tiende más a especializar a la persona en ciertas cosas, ¿no? En cierto conocimiento a especializarlo, pero no nos cuesta el poder integrar los conocimientos en uno solo, con esta visión de ver la complejidad de las cosas y no aislando las áreas de conocimientos. Y ahí nos cuesta al momento integrarlas, ¿no? Entonces, ese es por un lado el parcializar el conocimiento. También esto, en cierta manera, detona una exclusión también de las humanidades, y creo que es una de las reflexiones que plantea el libro. Y bueno, lo que busca justamente el libro es justamente plantear, mostrar una reflexión, al menos desde mi perspectiva, sobre esta situación, sobre esta exclusión, cómo se desarrolla, algunas cosas que logró plasmar. Cabe mencionar que tiene una delimitación el libro, tiene un alcance, será muy amplio hacer un análisis. De hecho, creo que más bien es un primer ejercicio, pero con la intención de que esto se pueda seguir, sea un parteaguas para seguir avanzando en esta investigación, actualizarla y ampliar más todavía
el alcance de la misma, ¿no? Entonces, aquí se menciona un punto importante. Realmente resulta imposible excluir a las humanidades de la educación superior pública, porque realmente estamos convencidos, estoy convencido, que ellas contribuyen fehacientemente al desarrollo integral del profesionista, influyen en el desarrollo de su sensibilidad y propician una rica espiritualidad, tan necesaria para vincular la ciencia con la conciencia, el conocimiento con los valores y el oficio con la misión. Entonces, estamos hablando más allá de un enfoque profesional de este individuo, a llevarlo también a un enfoque personal. Cómo se desarrolla realmente la persona con su entorno, no solamente con ese enfoque en las actividades laborales que realiza. Y esto es lo que realmente creo que vale la pena reflexionar sobre el paradigma del estudiante actualmente en la educación superior en México. Y entonces, aquí hay algunos puntos de partida que quiero plantear. Ahorita voy a plantear algunos puntos de partida del marco teórico que se tiene de esta investigación, fundamentos sobre todo de la obra de Foucault, que me parecen importantes resaltar, porque son los mismos que me llevan más adelante a poder hacer algunos análisis y planteamientos de ideas y también de sugerencias. El primero es el cambiar la visión tradicional que se tiene del poder, como les decía, del poder por instituciones establecidas de gobierno, por ejemplo, a realmente verlo con una visión más compleja de lo que esto representa. Por eso menciona, hay una analogía que me gusta mucho y la recuerdo muy presente porque fue uno de los temas que en el proceso de corrección de estilo salió un término que es la malla de poder, y es una analogía que utiliza mucho Foucault y es muy reconocida esta analogía, porque realmente él cree que el poder es como una malla sobre la cual está envuelta, o más bien que envuelve a toda la sociedad, y que en esa malla estamos todos relacionándonos, estamos conviviendo, y está presente, y a lo mejor no somos conscientes de ella. Por eso aquí se menciona, una sociedad no es un cuerpo unitario en el que se ejerza un poder y uno, sino que en realidad es una yuxtaposición, un enlace, una coordinación y también una jerarquía de diferentes poderes que sin embargo persisten en su especificidad. Hay diferentes poderes, hay diferentes formas de manifestarlos, todos están a fin de cuentas de esta manera justapuestos, también hay diferentes poderes y como quiera todos conviven al mismo tiempo en la sociedad. Y por eso también otro punto importante y nos sirve para algunas reflexiones que vamos a mencionar, sobre todo en la parte de redes sociales y también del impacto que tiene el poder en las personas, es justamente la parte del micropoder. Y también aquí se menciona la parte de lo microfísico, cómo llega realmente no solamente a impactar en un primer nivel evidente, sino que también logra modificar o tiene impacto en cambiar cuestiones del comportamiento, inclusive hasta del físico de las personas. Y aquí se menciona sobre el poder microfísico, a diferencia del poder macrofísico de los aparatos del Estado, que podríamos decir que es la parte macrofísica, y se ha articulado sobre una conjunción de discursos científicos, morales, legales, instituciones e instalaciones arquitectónicas, constituyendo dos dispositivos fundamentales: el dispositivo de la disciplina y el dispositivo de la sexualidad. Estos dos puntos importantes son los que detona la obra de Foucault, la parte de disciplina y la sexualidad como dispositivos. Entonces, aquí ya estamos viendo un poco que vamos a estar analizando, que es la parte de los discursos científicos, que están muy presentes en la parte educativa, también la parte moral, también la parte legal, obviamente, las instituciones como también elementos clave para que se pueda llevar a cabo este poder, pero también la parte arquitectónica, que me parece que en la parte arquitectónica es donde más podemos encontrar investigación o aplicación de Foucault en análisis en cuestión de educación, por la figura del panóptico, que igual ocuparíamos otra sesión para hablar sobre esto. Nada más quiero ver los puntos importantes. Ahora, ya para ir puntualizando, en lo general o específico, características puntuales del poder, y va a servir un poco para que nos ayude a llevar esta reflexión a un siguiente nivel. Primero, el poder es coextensivo al cuerpo social. ¿Qué quiere decir? Que tan grande como es la sociedad, tan grande como es el poder también. Persiste de igual manera el poder en toda la sociedad. Y dice esta condición, hace referencia a la analogía que le mencionaba hace un momento de la malla del poder,
donde todos nos encontramos inmersos y estamos trabajando o estamos conviviendo en ella, ¿no? Podemos verla, esta malla, en un contexto personal, un contexto de pareja, un contexto en social, ¿no? Por eso se menciona, las relaciones de poder son intrínsecas a otros tipos de relación, y aquí se mencionan diferentes tipos de relaciones, de producción, tal cual una cuestión productiva, de cómo produces como individuo, de alianza, que también podría mencionarse, por ejemplo, matrimonio, pareja, amistades inclusive, la familia como tal, como una relación también de poder, y también obviamente la sexualidad, ¿no? Que es uno de los puntos que a Foucault le interesan en su obra. Claro que todo esto juega un papel donde hay dos roles importantes, el condicionante y el condicionado. Siguiente punto, no obedecen a la forma única de lo prohibido y al castigo, que es, tradicionalmente es también un primer nivel de análisis que es muy recurrente caer en decir el poder de castigar y también de prohibir, ¿no? Que en esta parte de la censura y demás son elementos muy evidentes que hay en la parte de poder, pero van más allá todavía, tienen formas múltiples. Ahorita vamos a analizar algunas de ellas. También su entrecruzamiento dibuja hechos generales de dominación, y esta dominación se organiza como estrategia más o menos coherente y unitaria. Y voy a llevar avanzando ya para irnos a la parte específica. También, por ejemplo, el poder no es pasivo y tampoco es una atribución, se ejerce. También dice Foucault esto, el poder realmente no es que tú tengas un poder terminado, sino que se debe ejercer este poder. Y todos lo hacemos de alguna manera en nuestras relaciones que tenemos día con día. También, por ejemplo, otro punto importante es que estas relaciones de poder no es que estén ahí ya listas para que sean utilizadas, sino que pueden ser parte de estrategias. Y ahorita vamos a ver ejemplos de cómo son estrategias, ¿no? Y un punto también importante mencionar es que para que haya según Foucault, para que haya poder o razón de poder, debe haber también una resistencia. De lo contrario, sería ya un siguiente nivel donde tendría más atender hacia un abuso o hacia una dominación. No se requiere poder si no hay una resistencia. Entonces, dice él, hay que partir del punto donde hay una resistencia para que realmente el poder se pueda manifestar como tal, ¿no? Dicho esto, que es difícil poder concentrar en solamente algunos puntos, el poder es complicado, vamos yéndonos todavía más a detalle para después pasar así a la parte educativa. Eh, Punto importante, la verdad como poder. Y la verdad como poder responde también a una institución política y económica, ¿no? Su difusión y consumo en el cuerpo social es clave. O sea, la verdad como discurso que se difunde, y pongo un ejemplo muy claro, cómo se puede generar una verdad a través de la viralización en redes sociales. Inclusive aún cuando no haya un fundamento determinado, se puede viralizar una idea y esto tal cual se convierte en una verdad, ¿no? Por justamente la difusión que se hace, ¿no? Y también Foucault respecto y también cómo esos discursos, estas ideas son consumidas o parte del consumo que tiene la sociedad, ¿no? La producción y transmisión se realiza bajo un control que no es exclusivo, pero sí dominante. Y aquí puedo mencionar dos ejemplos muy claros. Creo que se había desconectado un poquito la señal. Disculpe, estoy checando la conexión. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Porque me marcaba como que un error de conexión. Alguien que pueda levantar la mano que me confirme que me escuchan bien para continuar con la presentación. Sí, doctor, se escucha correctamente. Listo. Creo que se fue y ya regresó. Disculpen, estas cosas saben que no están, este,
a mi alcance, ¿no? Así nos puede pasar a todos. Pero bueno, continuamos entonces. Ya aplicado a todo lo que acabamos de ver como puntos de partida, de principios, ¿qué tiene que ver la institución educativa y el poder? Bueno, primero, mencionaba hace un momento la relación que tiene las instituciones educativas en relación con la verdad y también y con el saber, particularmente en el paradigma del estudiante como discurso. Es decir, aquí es importante plantear la siguiente reflexión. Realmente, ¿cuál es el paradigma del estudiante que busca una universidad o una institución pública superior en México? Y cuando me refiero a paradigma, me refiero a esa descripción de que realmente qué queremos formar o qué queremos, cómo queremos que sea el estudiante el día de hoy en una universidad. ¿Qué características debe tener? ¿Cómo debe ser su comportamiento, su desarrollo? No diría competencias, porque tampoco quiero acotarlo a un tema de competencias. Pudiera ser también una buena solución o ayudaría un poco a plantear la situación. Pero realmente, ¿cómo quisiera describir a ese alumno ideal que estamos desarrollando? Lo estamos imaginando realmente con elementos humanistas, con características humanistas, o lo vemos más hacia un lado profesional, pero específico y técnico y especialista en ciertas cosas, como mencionaba hace un momento, parcelar el conocimiento. ¿De qué estamos partiendo de ese paradigma en las instituciones educativas? Y es un primer punto. Por eso también menciono, y aplica aquí lo que menciona Foucault, del estudiante como discurso. ¿Qué estamos promoviendo como discurso del estudiante? También la institución educativa, además de plantear el paradigma, también se encarga de difundir este discurso, pero también se encarga de difundir qué conocimientos sí y qué conocimientos no se van a impartir dentro de la institución. Y también aquí hay una exclusión de conocimientos que se da, particularmente la parte de humanidades queda realmente excluida, ¿no? Y también los regula conforme a áreas de conocimiento, que también se viene o promueve la parte de la parcelación. También lo podemos ver a través de entidades de gobierno, donde también se presenta este discurso muy técnico de lo que se espera de una persona. Entonces, el paradigma realmente queda reducido a una visión tecnicista, digamos, parcializado o segmentado, donde se separa la parte humana de la parte profesional y entonces ahí tenemos ya una exclusión muy evidente. Y este discurso se despliega obviamente en acciones y en programas de estudio, e inclusive en el personal docente, en la identificación de necesidades y obviamente en las estrategias que define la organización para lograr ese objetivo de participante o de estudiante, ¿no? Por eso menciono que predomina el discurso científico y la productividad, ¿no? Como dos elementos clave en lo que se pretende lograr. Y esto lo podemos, en el libro, cuando lo lean, lo podemos encontrar al analizar los discursos y paradigmas que plantean las instituciones oficiales de gobierno de México, ¿no? Desde ahí ya estamos partiendo como queda muy marcada esta intención, ¿no? Y no se da justamente el desarrollo integral del participante o del estudiante en este caso, ¿no? También la parte de política y poder, la dinámica económica obviamente está presente en todos los ámbitos de la sociedad. El consumo, la parte también de la productividad y demás, está presente en todas las estrategias que están en circulación y demás. Y esto se puede contraponer un poco con la visión que se tiene de humanidades, que se tiende a pensar en que no son productivas, que no generan ingresos para las empresas, no encuentran utilidad en realidad, o no han descubierto la utilidad, no la conocen todavía, porque igual no circula realmente las humanidades como en los discursos y no son incluidas en los temas de conversación de las empresas. Y entonces, ¿qué sucede? Que se antepone un interés económico para el desarrollo social. Se piensa, si el país tiene un desarrollo económico importante, quiere decir que está bien el país. Y eso solamente lo que nos está indicando es que tiene un desarrollo económico importante, pero no está hablando de una cuestión cultural, no está hablando que pueda tener relación, cabe señalar que puede tener relación con la parte cultural, pero no está diciendo realmente si se tiene un paradigma de humanidades incluidas en la formación del estudiante o incluidas en la educación en sí. Por eso menciono, la educación se convierte en una entidad que busca dar respuesta a estas necesidades del contexto actual. Aquí el punto es,
y es una reflexión que planteo aquí en la charla. Si realmente la educación tiene un rol proactivo o reactivo, ¿a qué me refiero? Si la educación o las instituciones educativas reaccionan a necesidades del contexto laboral, o si la educación de manera proactiva plantea paradigmas que impacten en el sector laboral. Me parece a mí, por mi experiencia que tengo en el sector educativo y por lo que he tenido oportunidad también de investigar, que la relación se da todavía más fuerte de una manera reactiva. El mercado detona necesidades que la educación busca responder, cuando realmente me parece que la relación debiera ser recíproca. En conjunto, ambas instancias colaborar para que realmente tanto que realmente la aportación de la educación sea proactiva y sea estratégica y tenga un rol más activo y no reactivo. Otro punto importante, redes sociales. Es un dilema todavía el día de hoy, si bien ya tiene años las redes sociales funcionando y hay temas que se pueden discutir y se discuten todavía el día de hoy. Hay una autora que me gusta mucho leer al respecto y creo que hace un planteamiento muy interesante y en parte de mi análisis en esta sección del libro es basado en lecturas, ideas de ella. Remedios Zafra, una autora española, alrededor de 40 años tiene, si mal no estoy, contemporánea, tiene una producción importante. De hecho, fue premiada por ensayo por la editorial Anagrama hace algunos años, pocos años, con un ensayo que se llama El entusiasmo, y habla mucho sobre esta relación de poder y sobre todo el entorno digital. Me parece que es importante enfocarnos también de manera importante en la parte digital. Cómo se da también la difusión de conocimientos en la parte digital, qué es a lo que normalmente se difunde en redes sociales, si realmente se promueven las humanidades de una manera adecuada o no se promueven, si realmente el entorno digital o redes sociales realmente ayudan a que la persona desarrolle su parte humana o no. Hay estudios diferentes que dicen que no necesariamente apoya eso, sino más bien inclusive puede ser negativo para el desarrollo de habilidades de comunicación e interacción con las personas. Entonces, aquí también un punto importante es que si bien la red social nos ayuda a comunicarnos, también no necesariamente por su funcionamiento y dinámica busca el que tú adquieras nuevos conocimientos, sino que te enfoques justamente en lo mismo, inclusive hasta especializarte en ciertas cosas. Parte del algoritmo que tiene las redes sociales es justamente ese. Y entonces aquí hay un tema irónico. Si bien te conecta con el mundo, pero te conecta con ciertas cosas de ese mundo que está disponible. No te da esa amplitud. Y eso se practica desde el logaritmo que tiene y funciona en las redes sociales. Más de lo mismo, pero no la parte de la diversidad. Y ahí tenemos también un punto importante. Si realmente las redes sociales nos amplía la visión o nos sigue llevando hasta cierto punto que el algoritmo maneje, que haya cierto interés de mercadotecnia o de alguna empresa que esté pagando alguna mercadotecnia digital, ¿no? O ciertos intereses de por medio. Entonces, aquí también puede resultar una red social como una malla de poder tal cual como planteaba Foucault. Me parece muy bella esta analogía porque si bien es cierto, Foucault lo menciona en el 84 y mucho antes, la red del poder o malla de poder, todavía no estaba justamente el Internet. Ya al día de hoy que se tiene justamente la malla como una red social en línea, pues justamente es el ejemplo excelente de cómo se lleva a cabo esto. Sociedades discursivas es también lo relacionamos sobre cómo ciertos grupos de personas ponen en difusión ciertas ideas y tiende igual a ser temas técnicos, temas muy particulares que no son necesariamente de humanidades. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? La divulgación se llega a dar a través de estos grupos discursivos, que son grupos donde predominan personas con cierto poder o importancia para el resto de las personas, y ellos son los que definen qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes, y qué ideas son las que se deben de estar comunicando y trascendiendo en la sociedad. También este grupo discursivo lo plantea Foucault como un dispositivo, y también a través de esto es como no se da difusión de las humanidades y también quedan a fin de cuentas excluidas justamente. ¿Qué retos podemos mencionar
y sugerencias. Y aquí ya voy cerrando un poco la charla. Me parece que hay retos importantes y voy a mencionar nada más solamente algunos importantes. Primero, generar más entornos de reflexión donde realmente se puedan invitar a personas de diferentes áreas de conocimiento a poder platicar sobre problemáticas actuales de la educación, por ejemplo, ¿no? Hace falta tener diferentes perspectivas para poder integrar visiones y ampliar justamente la forma en que se abordan las problemáticas. Puede ser muy enriquecedor el tener un equipo multidisciplinario con el que podamos analizar problemas y no solamente una visión muy marcada o muy particular, que nos permita ver solamente un punto en concreto. No olvidemos que somos complejos y con esa complejidad requerimos abordar también las problemáticas. Otro punto importante que tiene también la educación es justamente asumir un rol proactivo donde sea más participativa, no solamente reaccionando a necesidades del mercado, sino realmente planteando paradigmas hacia la sociedad y que afronte realmente problemáticas globales y no solamente particulares. Creo que también ahí tiene un rol importante y tarea pendiente la educación. También como sugerencia, me parece que es importante que se redefine el paradigma del estudiante, se trabaje ese discurso y se logre transmitir a través no solamente de la escuela, sino también desde entidades importantes de gobierno, para que también se analice este punto. También analizar las redes sociales, su funcionamiento y realmente revalorar qué está generando y cómo se está dando las dinámicas y qué impactos tiene. Y finalmente, una práctica que me parece que puede funcionar muy bien y funciona porque ya la hacen algunas instituciones es el hecho de buscar la colaboración de proyectos con empresas donde se incluyan también personas con un perfil de una formación más humanista. Porque sin duda, y ya las más importantes lo están realizando, hay áreas donde se encuentran trabajando equipos de trabajo no solamente con un perfil particular, sino que incluyen a más personas, como por ejemplo psicólogos o también, por ejemplo, antropólogos, sociólogos, gente con un perfil humanista, que aportan ideas a los proyectos y permiten acercar a la organización a una realidad mayor todavía, a un mayor acercamiento a la realidad del mercado con el que está trabajando la organización, y eso le da información muy valiosa que le permite tomar mejores decisiones y dar mejores acciones dentro de la empresa hacia el mercado. Y bueno, finalmente creo que hay que seguir divulgando y compartiendo estos conocimientos, pero sobre todo, insisto, el ejercicio de reflexionar y de poder conversar esas problemáticas que no es tan sencillo encontrar espacios y también la disposición de las personas para poder charlarlas y abordarlas quizás con una visión más amplia de lo que tradicionalmente se realiza. Y bueno, esto es un resumen muy rápido del libro. Hablé muy rápido porque es un gran reto. Igual aquí les muestro el libro, muy contento de tenerlo ya conmigo el libro, agradecido con la Universidad CNSI. En la universidad cuenta con algunos números, por ahí si están interesados, supongo que con ellos se pueden contactar para más información. Y bueno, yo ya hablé bastante. Voy a tomar un poquito de agua y creo que pasamos a la sección de preguntas. Me excedí por ahí unos minutos de la media hora que me dijeron, pero hice mi mejor esfuerzo, disculpen. Así que ahora sí yo me guardo silencio y los escucho si hay alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Creo que no hay preguntas, algún comentario, alguna idea que quieran plantear sobre lo que platicamos. Estoy en la mejor posición de escucharlos o de leerlos y poder compartir algunas ideas. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí. Ok, excelente. Bueno, voy a compartir video. Y ahora sí, tal como usted lo mencionó hace unos momentos, vamos a proceder con la sección de preguntas. Vamos a comenzar con una pregunta que nos acaban de compartir y es la siguiente. ¿Cree usted que la premisa de Luis Althusser, en donde dicta que la historia es un proceso sin sujeto ni fines, cuyo motor
son las fuerzas productivas y la lucha de clases determinada por ellas, sea un complemento de las ideas que plantea en su libro? Sí, me parece interesante la cita que mencionan, porque me hace remontar un poco a lo que Foucault habla. Él cuando lo cuestionan sobre si es un filósofo, él se rehusaba a aceptar que era como tal un filósofo y decía que era más un historiador. Y mucho de su ejercicio que hacía como pensador era justamente eso, analizar la historia y ver los acontecimientos, cómo se iban dando. Y creo que al final de cuentas, un tema importante que está presente en el poder de Foucault que plantea es el capitalismo y este sentido de producción que tiene mucha fuerza y está inmerso en diferentes áreas, ¿no? Entonces, sin duda creo que es una cita que puede complementar de buena manera cómo este poder o esta idea de producción se plasma también inclusive en los entornos educativos como un poder o un dispositivo de poder, sin duda alguna. Creo que es una muy buena referencia y sin duda calza muy bien en parte de las ideas que plantea Michel Foucault. Buena aportación, gracias. Excelente, muchas gracias, doctor. Continuamos con una siguiente pregunta. ¿Considera que la cultura neolonesa hay predisposición a la minimización de la importancia de las humanidades en el ámbito laboral, al igual que en el educativo? A ver, perdón, ¿pudieras repetir otra vez la pregunta? No entendí, como que fue muy rápida. Disculpa. Sí, claro que sí. ¿Considera que en la cultura neolonesa hay Ok, predisposición a la minimización de la importancia de las humanidades en el ámbito ok. laboral, al igual que en el educativo? Sí, mira, sabes, me acuerdo mucho una anécdota, hace muchos años, este, también parte de las cosas que hago es también me gusta mucho escribir. Y en una ocasión tuve una oportunidad de estar en un programa de radio, que se llamaba Gente Bárbara, era de Radio Nuevo León. Y estaba muy interesante el programa, y ahorita que mencionas la pregunta, porque justamente una de las características que mencionaba el programa, que era un programa muy regional, decían que éramos muy bárbaros, ¿no? Que era la gente de Nuevo León muy bárbara. Y creo que tradicionalmente tenemos esa imagen o ese estereotipo de la gente de Nuevo León, que somos a lo mejor un poco más bárbaros, y no tanto nos caracteriza quizás esa parte de sensibilidad o apreciación del arte. Y creo que eso lo podemos ver inclusive con la difusión que hay de obras de teatro, por ejemplo, en la ciudad, con las actividades que predominan, con los centros culturales que hay, cómo se difunden, si hay aceptación o no. Y creo que todo ese tipo de cosas se plasman. Ahora, eso es por un lado. Y ahora, retomando un poco la idea que mencionaban la pregunta anterior sobre la parte de la producción, pues obviamente, si somos objetivos, no es difícil darnos cuenta cómo el rol que tiene Nuevo León en el país, hablando como Estado en el país, ¿no? Como un país productivo que genera gran parte del porcentaje del Producto Interno Bruto de México. Entonces, diríamos, como Estado, una gran industria. Pensamos en fierros, pensamos en empresas, pero no pensamos realmente en arte cuando pensamos en Nuevo León. No quiere decir que no haya cultura aquí en el Estado, pero no creo que sea precisamente lo que nos distinga, más bien es todo lo contrario. La productividad, el trabajo, inalcanzables en la disciplina, en el trabajo, en la exigencia, y creo que eso no beneficia que haya espacio para estas reflexiones o justamente para las humanidades. Entonces, definitivamente creo que sí hay ahí un perfil muy marcado, ¿no? Donde hay una carencia de, de este desarrollo personal, desarrollo humano. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta que expresa la maestra Cristian Díaz. Muchas felicidades, doctor. ¿De qué manera nos recomienda innovar en la enseñanza de las humanidades para mejorar la interacción de los estudiantes? Cristian, creo que es una labor importante, cómo involucrar, cómo integrar toda esta visión en la enseñanza. Hay un autor que me gusta mucho y a lo mejor lo conoces, es Humberto Maturana Romesín. De hecho, es unos apartados del libro. Hago algunos especie de ensayos breves
sobre argumentaciones de por qué incluir justamente las humanidades, y uno de los puntos que argumento es la parte de la comunicación y la comprensión. Y parte de estos ensayos o estos argumentos son fundamentados en la obra de Humberto Maturana Romesín y de Zamorán, y particularmente de Maturana, centrados en la empatía. Maturana habla del amor o la filosofía del amor, pero yo lo aplico por un lado de la empatía, y es como realmente, más allá de innovar en la forma de la enseñanza, es realmente qué hacemos o qué estrategias hacemos para realmente generar empatía con los participantes, con los estudiantes, y generar realmente un espacio donde se pueda compartir. Y dice Maturana, no de competir. La competencia condiciona y limita y modifica el comportamiento de la gente a compartir. En cambio, un espacio abierto donde se pueda compartir y colaborar, creo que ya sería de entrada un primer paso, Cristian, para generar un cambio, una innovación en la forma en la que estamos haciendo la educación en las escuelas, ¿no? Y otra recomendación es que podamos, y el reto también consiste no solamente de aceptar a las humanidades, sino también de las humanidades, cómo se relacionan también con el mercado laboral, buscar realmente cómo puede participar, cómo se puede integrar en proyectos donde las humanidades también tengan utilidad y también puedan ser parte de estrategias por parte de las empresas. No solamente que se quede estancado como un área que no genera beneficios monetarios, sino también el reto está justamente en eso. También como humanistas, cómo podemos generar un impacto positivo en la sociedad que también se pueda cuantificar con otros tipos de indicadores, ¿no? No solamente como una cuestión cualitativa o espiritual. Entonces creo que por ahí puede ser el reto, ¿no? El buscar esas sinergias y esos proyectos, además de establecer un ambiente de colaboración y de empatía. Gracias, doctor. También, para atender la solicitud de la duda que expresa Norma Torres, en un momento vamos a compartir el correo de la institución por medio del chat para dar seguimiento a lo que nos menciona. Vamos a continuar con el comentario de Anuar Ramírez. Nos menciona lo siguiente. Buenas tardes, doctor. A mí en lo especial estoy enfocado en las áreas de ciencias sociales. Cuando estudié en la UNAM, teníamos la materia de filosofía y ética. Debemos, como docentes, seguir fomentando a nivel licenciatura y bachillerato la materia de formación cívica y ética que le hacen mucha falta a la sociedad actual. Desde su punto de vista, ¿por qué piensa que hoy la formación cívica y ética y filosófica en muchas universidades no las tienen en sus planes de estudio? De hecho, Anuar, me parece bien interesante tu comentario y te voy a contar una anécdota personal. Hace unos 4 años estuvimos haciendo una investigación sobre planes curriculares de diferentes instituciones educativas en América Latina, y para mi sorpresa solamente encontré una en Chile que incluía en su plan curricular, independientemente de la carrera, durante todos los semestres, al menos una materia de humanidades. Me quedé impresionado. Y es de las más importantes de América Latina. Entonces, yo también me cuestiono justamente eso, ¿por qué no se incluyen estas materias? Yo creo que, fíjate, y a lo mejor voy a ser muy aventurado en lo que voy a decir. Tradicionalmente no se da esa inclusión definitivamente, porque cuando se hace un diseño de plan, y me ha tocado participar en diseños de planes curriculares, realmente se parte de necesidades que expresan las empresas, ¿no? Y en función de eso se empieza a trabajar las materias que van a poder resolver las problemáticas que plantea la empresa. Y lo que te queda de espacio al final, bueno, ¿con qué más podemos, no digo rellenar porque no es la palabra, con qué más podemos complementar? Y entonces entran, bueno, aquí metemos una materia y se acabó. Entonces, realmente la prioridad es justamente esas problemáticas técnicas que se presentan o conocimientos técnicos, y al final no queda espacio para incluir. Y me voy a un nivel más institución. No hay tampoco presupuesto para poder cubrir más vacantes de maestros con ese perfil. Dan prioridad obviamente a los maestros de especialidad en la temática particular de la ingeniería o la licenciatura, pero no queda presupuesto para eso, no hay recursos tampoco. Entonces, es complejo la problemática. Ahora, ¿qué creo que está pasando? Porque está pasando. En mi caso, soy consultor educativo y cada vez son más las empresas que nos están pidiendo cursos de desarrollo personal, de comunicación, de ética, de humanidades, de lectura inclusive. Entonces, ¿qué está pasando? Que se están dando cuenta que
por la competencia que hay y las problemáticas que hay, con el perfil actual que salen de las universidades, no es suficiente para poder abordar las problemáticas que tienen las empresas. Y cada vez son más las que se dan cuenta que requieren habilidades, digamos, relacionadas con las humanidades, que actualmente no tiene la persona y que tampoco se están abordando en la universidad. Entonces, creo que la problemática ya está, y creo que para bien de las humanidades van a voltear a ver, o están volteando a ver este lado, decir, oye, ayúdame, ¿no? Ocupo que empieces a apoyarme también dentro de mis estrategias. Entonces, creo que por ahí puede ir la conversación y da para más platicarle al respecto, pero creo que por ahí puede ser algunas ideas las que te estoy ahorita compartiendo. Gracias por la pregunta y hubo un comentario. Excelente. Bueno, agradecemos mucho su participación, doctor. Con esa pregunta damos por terminada la sección de dudas. De igual forma, agradecemos a nuestros asistentes por su atención y tiempo. Con esta presentación del libro concluimos la tercera edición del Congreso Virtual del Conocimiento, Credenciales Alternativas, que se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre, en donde cada uno de los ponentes nos compartieron sus experiencias y conocimientos, haciendo que esta fuera una experiencia más allá de lo tradicional. Para dar el cierre al evento, continuamos con el mensaje del maestro Francisco Manuel Osorio Morales, subsecretario de la Educación Media Superior de Coahuila. Adelante, maestro. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Yo soy Francisco Osorio Morales, subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila. Agradezco al doctor Carlos Melo, rector de la Universidad CNCI, y a la maestra Nidia Cantú, directora de la Universidad Virtual CNCI, al comité organizador de esta tercera edición del Congreso Virtual del Conocimiento, Credenciales Alternativas. Agradezco también a cada uno de los ponentes y a ustedes, asistentes, que han hecho posible este evento con su confianza y con su compromiso. El Congreso Virtual del Conocimiento ha sentado grandes precedentes en los eventos virtuales que en la actualidad se han potencializado debido al confinamiento que llevamos por esta pandemia que nos afecta. Desde hace algunos meses, donde se orilló a instituciones y organizaciones a transformar sus servicios casi en su totalidad, llevándolos a cabo a través de medios digitales que en muchas ocasiones no habían sido explorados por muchos de nosotros. Es un honor para mí darle la despedida de este evento que nos deja experiencias muy enriquecedoras. No cabe duda de que este fue un espacio de transmisión de conocimiento y una puesta en escena de profesionalismo, compromiso y aptitudes por parte de todas y todos ustedes. Esperamos que nos sigan acompañando el próximo año en la cuarta edición del Congreso Virtual del Conocimiento en Tecnologías Emergentes. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias. Ahora bien, extendemos también la invitación a que nos acompañen en la cuarta edición del Congreso Virtual de Conocimiento, Tecnologías Emergentes, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre del 2021. Adelante. La Universidad Virtual CNCI te invita a participar los días 1, 2 y 3 de diciembre del 2021 al cuarto Congreso Virtual del Conocimiento, Tecnologías Emergentes. Un espacio que mediante distintos formatos como conferencias magistrales, talleres, ponencias y paneles de discusión, busca la colaboración, mejora continua de procesos educativos y profesionales, así como la difusión del conocimiento generado por estudiantes, investigadores, docentes y demás profesionistas a nivel nacional e internacional en las disciplinas de tecnologías de información, e-learning y educación, administración y negocios, ciencias sociales, ingeniería industrial, derecho público y privado,
Desde la comodidad de tu casa u oficina, puedes exponer tu ponencia, presentar tu libro o asistir a cualquiera de los eventos. ¡Inscríbete! Ingrese en la página http://universidadvirtualcncsi.mx/congreso-2/ y siga al Congreso Virtual del Conocimiento en Facebook e Instagram para obtener mayor información. Cuarto Congreso Virtual del Conocimiento, Tecnologías Emergentes. Tu siguiente nivel es innovar. Muchas gracias. Ahora bien, no olviden seguir las redes sociales del Congreso y para mayor información sobre las inscripciones. También pueden escribir al correo congreso.ub@cncivirtual.edu.mx y con gusto atenderán sus dudas. Para finalizar, les recuerdo el llenado de la encuesta de satisfacción a la cual tendrán acceso por medio del link que se les ha anexado en el chat. Este es requisito para la entrega de la constancia, que será entregada el próximo 23 de diciembre. Los esperamos el próximo año y muchas gracias.